El plagio en la ficción es un tema complejo para los escritores y las editoriales. A partir de este video voy a tratar de plantear varios escenarios para que diferencies el plagio de la inspiración, y lo lograremos a través de la desmitificación de frases que utilizan algunos autores para justificar el plagio en su obra. Antes que nada debemos preguntarnos ¿qué es el plagio? Muchos creen que el plagio solo se atribuye cuando se copia la obra de otro autor sin cambiar nada, pero lo cierto es que hay muchas maneras en las que se puede cometer plagio, y la mayoría son justificadas por la inspiración, cuando en realidad son apropiación. La RAE definía la palabra plagiar como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propia. También está la siguiente definición: copia de una obra ajena con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en prejuicio de un tercero. Además, la RAE también advierte que tomar las palabras y las ideas de una obra ajena también es plagio. Sabiendo lo que es esto, vamos a pasar a la siguiente parte del video, que son los mitos que rodean la idea de plagio en la ficción. El primer mito vendría siendo: puedes reescribir una obra cambiando los nombres de los personajes y del universo creado. La respuesta a esta idea es claramente no lo hagas, porque estarías cometiendo un delito. Si vas a copiar exactamente la obra escrita por J.K. Rowling, entonces mejor no te dediques a ser escritor. He escuchado historias de personas que copian obras sin la intención de ser publicadas, solo para copiar el estilo del autor con el objetivo de que la memoria les ayude a escribir mejores libros. Particularmente, este caso se ha dado con la autora de la saga Harry Potter. Pues quien no quisiera que nuestro primer libro fuera un éxito rotundo y un elemento de la cultura popular. Pero esto esencialmente está mal, ya que cada autor debería tener su propio estilo, y aunque no tenga la intención de publicarse, es un ejercicio que le hará más mal que bien, debido a que en el mundo editorial está en constante cambio, al igual que las necesidades de los lectores, así que por más que escribas como Tolkien, Rowling u otros, eso no garantizará que se publique tu obra. Sin embargo, los elementos básicos del libro, como por ejemplo la premisa, sí podrían servirte de inspiración para crear una historia aparte con nuevos personajes y un universo completamente diferente. Un ejemplo de esto son dos historias contemporáneas que rompieron con lo establecido en la literatura infantil. Estas sagas son Percy Jackson y Harry Potter. Ambas tienen como protagonista a un niño que no conoció a sus padres y que tiene poderes sobrenaturales, pero como podemos ver, son historias con conflictos diferentes y personajes diferentes, además de que ocurren en mundos diferentes. Otro ejemplo es Crepúsculo y 50 sombras de Grey. Son historias con premisas similares, aunque orientados en mundos distintos con personajes que tienen necesidades diferentes. Incluso los pasados de los personajes no son iguales, aunque es innegable la inspiración que tuvo la autora de 50 sombras de Grey para crear su historia, y esto está bien porque es inspiración, pero otra cosa es copiar la historia y los personajes, pero cambiando la ciudad o el nombre de los personajes. En ese caso es plagio, y otra vez cabe mencionar que las editoriales buscan cosas diferentes a medida que avanza el tiempo. Ya no están de moda los vampiros ni los hombres lobo, pero durante la época de Crepúsculo salieron muchos libros que tenían al menos un vampiro, y en ese caso sería poco original, pero no plagio. Puedes tener un elemento de otro autor en tu libro, pero no puedes copiar sus palabras, personajes o universo. Estas herramientas literarias son conocidas como conceptos o tropes en inglés. Básicamente son clichés que puedes utilizar para formar el comienzo o la base de tu historia. Sin embargo, debes cambiarlo y agregarle tu toque único, porque de lo contrario será muy aburrido de leer, ya que son bases que hemos visto cientos de veces en las historias, por lo que tu imaginación y originalidad son claves para que tu obra sobresalga de entre el montón. Esta idea nos lleva al siguiente mito que vamos a desmontar. Todo ya ha sido escrito y ha sido plagiado, y solo debemos cambiar algunas cosas para que nuestra obra sea única. Esto está mal porque muchos autores utilizan esta frase para justificar el plagio. Una cosa muy diferente es decir que todo deriva de alguna fuente, y otra es decir que todo ha sido plagiado y puedo usarlo como me plazca para contar mi historia, pues esto último no es verdad. Un escritor no puede ignorar su pasado, ni la experiencia propia que ha vivido para escribir. Eso está claro, todos hemos tenido experiencias únicas que están sujetas a condiciones que existen a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Crecer y educarse en un lugar en específico puede moldear nuestra manera de percibir el mundo, además de que la cultura y la religión también pueden ayudarnos a modificar nuestras vivencias, lo que nos lleva a formar ideas y pensamientos propios. A esto me refiero con que deriva de una fuente, pues es imposible olvidar lo que ya leímos, vimos y vivimos a lo largo de nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos existir fuera de nuestras ideas y cultura.
Por esto mismo es normal utilizar la mitología griega para buscar inspiración o utilizar el cristianismo o el islam. Incluso podemos utilizar la historia del mundo, de algún continente o época en específica. Pero esto no es igual a plagiar, sino que es un derivado de nuestro aprendizaje. Plagiar sería tomar una obra como Orgullo y Prejuicio y copiarla exactamente igual, pero cambiando los nombres de los personajes. En este orden de ideas, plagio sería copiar a conciencia una obra ajena. Un ejemplo de esto es Robert Jordan, autor de La Rueda del Tiempo, la saga de fantasía más larga que cuenta con 15 libros. La primera mitad del primer libro de la saga es igual al comienzo del Señor de los Anillos. Robert Jordan nunca negó su influencia sobre la historia y siempre le dio crédito a Tolkien por esa primera parte del libro, pues su intención era hacer un retell o contar nuevamente la historia, pero con diferentes elementos y en un universo diferente. Al final del primer libro de la saga, toma un giro drástico la historia y considero que por eso no es plagio. Además porque él siempre lo aceptó y dijo que su obra comenzó con muchos elementos del Señor de los Anillos para contar una historia global. Aunque este ejemplo es complejo porque muchos argumentan que sí fue plagio, sin embargo, aquí es cuando entra la distinción entre referenciar y plagiar. Lo que hizo Jordan y han hecho muchos autores es referenciar o derivar su obra a partir de la de Tolkien, ya que él es el padre de la fantasía y se puede argumentar que todas las obras de fantasía derivan de su universo y de la mitología que creó. También hay que tener en cuenta que por ley, 70 años después de muerto el autor se puede utilizar libremente su trabajo. Volvemos al caso de Percy Jackson, que tomó muchos elementos de la Ilíada para contar su historia, pero Homero ya llevaba un buen tiempo de muerto, así que este es un claro ejemplo de la derivación en la ficción. Otros ejemplos son los retelling de Romeo y Julieta, no son plagios porque la obra ya puede ser reescrita para contar la misma historia con elementos diferentes. Lo mismo sucede con la Cenicienta, la Sirenita, entre otros. Con esto entramos al terreno del fanfiction, pues en este caso algunos de los autores del fanfiction están utilizando personajes y el universo creado por un autor en específico. Esto es plagio y por esa razón un fanfiction nunca será publicado con el objetivo de ganar dinero. Ahora puedes colocar los derechos de autor en tu obra para clarificar que todos los personajes le pertenecen a dicho autor, y de esa manera no podrían demandarte. Muchas personas utilizan 50 sombras de Grey para decir que es un fanfiction de Crepúsculo, pero el término es incorrecto porque la historia, los personajes y el mundo es diferente. Los escritores de fanfiction no tienen la intención de apropiarse del término mogol, simplemente están tomando el universo para contar otra historia. Y si dan crédito al autor no tendrían ningún problema. Lo único es que no podrán monetizar su obra porque ahí sí estarían infringiendo la ley. Ahora pasemos al mito número 3. Mi obra es inspiración de X obra, solo que es exactamente igual a la inspiración. Claro, eso no suena sospechoso. Es fácil darse cuenta cuando alguien plagió el trabajo de otro autor porque por más que esos escritores intenten hacer que la obra suene menos similar, es fácil darse cuenta de que el mundo, la historia y los personajes no le pertenecen. Es como si fuera una versión barata y mala de algo. Déjame darte un ejemplo. Estás viendo las películas del Señor de los Anillos y de repente te dan ganas de contar una historia con elfos y enanos. Eso está muy bien. Te inspiraste a partir del Señor de los Anillos. Pero plagiar sería: voy a contar la historia de un hombre mediano que emprende un viaje con sus amigos para destruir un anillo que existe en un mundo medieval del género de fantasía. Simplemente no lo hagas porque te quedará peor que a Tolkien y porque en realidad no estarías contando tu propia historia. Con base en esta idea, plagio sería un esfuerzo consciente para hacer que una obra ajena suene menos similar, es decir, que para plagiar es necesario apropiarse de las ideas, palabras, personajes y universo creado de un autor y tomarlas como propias. Sé que te estarás preguntando qué pasa si mi libro se parece mucho al de tal escritor, pero yo nunca lo había leído ni había visto la película o serie. No te preocupes, en ese caso no sería plagio. Esa es una coincidencia y puede pasar porque tuviste una experiencia similar a la de ese autor que te llevó a tener una idea similar. Sin embargo, siempre va a ser diferente y única porque no hiciste un esfuerzo consciente para cambiar la obra de ese autor, por ende no plagiaste. Además, eso es algo obvio: si no conoces la obra no puedes plagiarla. En conclusión, inspiración es contar una nueva historia a partir de un elemento o varios que identificaste en la obra de otro autor. No existe esa idea de que todo ya fue escrito y todo fue plagiado. No todo ha sido escrito, existen algunas herramientas que son comunes de utilizar para crear las bases de una historia, pero siempre debe tener elementos diferentes que la hacen una obra única. Tu libro puede derivar de otro siempre, y cuando tenga elementos de conocimiento general, es decir, que derive de la cultura, la religión, la historia o tus propias experiencias. Pero el esfuerzo consciente por copiar o hacer que algo suene menos similar es plagio. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete.